Nos movemos a diario entre estructuras que, a primera vista, parecen familiares, parte de un paisaje urbano que damos por sentado, como un telón de fondo inmutable de nuestras vidas contemporáneas. Las ciudades que habitamos son palimpsestos de épocas, capas de tiempo depositadas una sobre otra, donde cada ladrillo y cada cimiento cuentan una parte de la historia. Pero, ¿qué sucede cuando esas capas revelan inconsistencias? Cuando los detalles arquitectónicos, al ser examinados de cerca, sugieren una narrativa diferente a la que nos ha sido transmitida. Es en esos puntos de fricción donde la curiosidad se convierte en el motor de una investigación seria y pausada. Observamos los edificios más antiguos de nuestras ciudades, a menudo joyas victorianas, eduardianas o de periodos previos, y notamos una peculiaridad que, una vez vista, es difícil de ignorar. Muchas de estas estructuras exhiben ventanas en su planta baja que, incomprensiblemente, se encuentran parcial o totalmente bajo el nivel actual de la calle, como si hubieran sido diseñadas para mirar hacia un suelo inexistente. No hablamos de pequeños desniveles, sino de fachadas enteras, con elaboradas mamposterías y arcos ornamentados, que se sumergen varios pies en la tierra circundante, sugiriendo una alteración profunda en el paisaje original que no recordamos. Este fenómeno no es un incidente aislado o una rareza local, es un patrón que se repite con una consistencia sorprendente a lo largo y ancho del globo, desde las bulliciosas metrópolis de Norteamérica hasta las antiguas capitales europeas y los puertos comerciales de Asia. Fotografías de principios del siglo XX, mapas antiguos y excavaciones urbanas a menudo revelan una topografía que difiere significativamente de la actual, planteando la pregunta de por qué y cómo una porción tan considerable de nuestra herencia arquitectónica quedó oculta bajo nuevas capas de terreno. La simple elevación de las calles para mejorar el saneamiento es la explicación común. Pero, ¿es suficiente para justificar tal anomalía? Si analizamos la arquitectura de estas ventanas de sótano, notamos que no fueron diseñadas para estar bajo tierra. Presentan marcos de piedra tallada, dinteles decorativos y proporciones que corresponden a una planta principal destinada a recibir luz solar y ventilación directa. En ciudades como Moscú o Praga, al retirar el pavimento moderno, se han descubierto niveles inferiores con entradas majestuosas que hoy solo conducen a muros de tierra compacta. Este hecho técnico contradice la lógica económica de la construcción. Nadie invertiría recursos y mano de obra experta en embellecer secciones de un edificio que estarían destinadas, desde su concepción, a quedar enterradas y ocultas de la vista. Tomemos, por ejemplo, el caso de Seattle, Estados Unidos. Tras el gran incendio de 1889, la ciudad decidió reconstruir sus calles elevándolas un nivel completo sobre las originales, creando así el famoso Seattle Underground. Lo que a primera vista parece una solución ingenieril pragmática revela, al descender a las galerías subterráneas, que los antiguos escaparates y entradas originales de los edificios quedaron preservados, pero ahora son subterráneos. Estas no son rudimentarias fundaciones, son fachadas de tiendas completas, con sus marcos de puertas y ventanales, esperando a ser redescubiertas, como un eco silencioso de una ciudad anterior que fue literalmente sepultada por la modernidad. Este es un ejemplo documentado de una ciudad que deliberadamente elevó su nivel de calle, pero la particularidad radica en la escala y la aparente uniformidad del diseño original. Los edificios enterrados en Seattle no son excepciones, son parte de un tejido urbano donde los constructores originales no parecían anticipar que sus espléndidas plantas bajas terminarían siendo sótanos. La narrativa oficial, aunque explica la acción posterior, deja una inquietud sobre la previsión de la arquitectura original y la lógica de construir con tal detalle, solo para que éste fuera rápidamente ocultado por las circunstancias. La cuestión se vuelve más compleja cuando este hallazgo se reproduce sin incendios previos. En otras ciudades, la situación es aún más ambigua. En el centro histórico de Edimburgo, Escocia, bajo las famosas calles adoquinadas, se encuentran bóvedas y callejones subterráneos que una vez fueron partes funcionales de la ciudad a nivel del suelo. Estos espacios, ahora sombríos y llenos de leyenda, muestran evidencia de antiguas tiendas, viviendas y pasajes que fueron simplemente cubiertos o rellenados. La explicación de la expansión urbana y la necesidad de nuevas fundaciones se propone, pero la imagen de edificios completos que fueron absorbidos por el subsuelo de esta manera, en lugar de ser demolidos y reconstruidos, sugiere una prisa o una economía de recursos inquietante. La arqueología urbana en Europa y América Latina revela un panorama similar. En la Ciudad de México, las excavaciones para nuevas construcciones a menudo desentierran estructuras coloniales enteras a varios metros de profundidad, a veces con sus pavimentos originales y bases de columnas. Aunque la sedimentación natural y los terremotos pueden explicar parte de este enterramiento, la consistencia de encontrar estos niveles arquitectónicos a profundidades similares en diferentes ubicaciones geográficas y climáticas impulsa una mirada más allá de las explicaciones locales y fragmentadas.
Es como si una mano invisible hubiera barrido una capa de historia, dejando solo las cimas de las edificaciones visibles hoy. Al observar los registros fotográficos de finales del siglo XIX, durante las supuestas fases de construcción de estas ciudades, notamos algo extraño. Las calles parecen estar compuestas de barro y tierra, mientras los edificios ya lucen antiguos y monumentales. En ciudades como Kansas City o San Francisco, las fotos de nivelación de calles muestran colinas de tierra siendo removidas alrededor de edificios que ya están terminados. Esta secuencia visual plantea una duda razonable. ¿Estaban construyendo los edificios desde cero, o estaban desenterrando estructuras que ya estaban allí, limpiando el lodo acumulado para hacer que las ciudades fueran habitables nuevamente tras un evento que no recordamos? La cuestión de cómo estas enormes cantidades de material se acumularon alrededor y dentro de las ciudades sin una explicación coherente y global se convierte en el centro de nuestra investigación. Las capas de tierra y escombros que sepultan estos niveles inferiores a menudo no parecen ser resultado de una acumulación gradual y natural, como la erosión eólica o la deposición fluvial lenta. En cambio, en muchos casos, los análisis del suelo revelan depósitos de arcilla, limo y arena compactados, que podrían sugerir eventos de deposición más abruptos y de mayor escala, distintos de los procesos urbanos cotidianos de desecho y relleno. Incluso en la Rusia imperial, en ciudades como Kazán o San Petersburgo, las excavaciones recientes han mostrado que los niveles de lodo alcanzan hasta los 5 metros de profundidad en zonas donde no hay registros de inundaciones masivas. Los investigadores locales se preguntan cómo es posible que edificios del siglo XVIII tengan sus puertas originales bajo 3 metros de sedimentos sólidos. La historia oficial suele guardar silencio o atribuir estos hechos a la acumulación cultural, un término que sugiere que los humanos simplemente caminaban sobre su propia basura hasta elevar el suelo, una teoría que se desmorona ante el volumen de tierra limpia y arcilla encontrada en estas excavaciones. Este es un enigma que se entrelaza con la historia de la construcción moderna y la arqueología. Si asumimos que estas ventanas y puertas enterradas eran funcionales en algún momento, entonces el nivel original del suelo era considerablemente más bajo. ¿Qué evento o serie de eventos causó un cambio tan drástico en la topografía de tantas áreas urbanas, aparentemente en un periodo de tiempo relativamente corto, y en una escala que supera las explicaciones locales y graduales? El patrón es demasiado consistente para ser meras coincidencias aisladas, y el silencio sobre su origen es, quizás, la parte más inquietante de esta trama. Estamos ante un rompecabezas cuyas piezas no encajan. Al profundizar en esta investigación, nos enfrentamos a una segunda anomalía que desafía la lógica de la historiografía convencional: la asombrosa uniformidad arquitectónica que domina el siglo XIX. A medida que expandimos nuestro mapa de observación, notamos que ciudades separadas por océanos y desiertos comparten un lenguaje visual prácticamente idéntico en su ejecución. Estructuras monumentales con columnas corintias, cúpulas revestidas de metales conductores y fachadas de piedra perfectamente tallada surgen simultáneamente en lugares tan distantes como San Petersburgo, Buenos Aires, Ciudad del Cabo y San Francisco. ¿Cómo fue posible coordinar tal estética global antes de la era de las comunicaciones instantáneas y el transporte masivo de materiales pesados por todo el globo? Esta homogeneidad suele atribuirse a la influencia de las escuelas de bellas artes europeas, pero la escala de la ejecución sugiere una infraestructura mucho más profunda y preexistente. No se trata solo de una moda decorativa, sino de una precisión de ingeniería que se replica con una exactitud matemática en climas y terrenos totalmente opuestos. Al observar los palacios de justicia, las estaciones de tren y los parlamentos de la época, vemos una ambición constructiva que parece superar las necesidades demográficas de las poblaciones que los habitaban originalmente. Es como si estas ciudades hubieran sido diseñadas para una capacidad y un propósito tecnológico que hoy solo podemos intuir a través de sus restos monumentales. Consideremos la construcción de las grandes cúpulas que coronan estos edificios en todo el mundo. Levantar estructuras de tal magnitud, a menudo compuestas de marcos de hierro complejos y revestimientos de piedra o cobre, requería un conocimiento de la estática y la resistencia de materiales que se considera puntero incluso hoy. En un periodo donde el transporte dependía mayoritariamente de la tracción animal y las herramientas eran manuales y rudimentarias, la aparición de cientos de estas cúpulas en un lapso de pocas décadas resulta estadísticamente improbable. La narrativa de la revolución industrial ofrece una respuesta técnica, pero no explica la maestría artesanal uniforme que parece haber surgido de la nada absoluta. Un elemento recurrente en estas estructuras es la presencia de componentes que parecen tener una función más allá de lo meramente ornamental. Nos referimos a los intrincados remates metálicos, agujas y esferas que coronan casi todos los edificios monumentales de este periodo de forma sistemática. En la arquitectura oficial, se les denomina simplemente decoración, pero su composición, a menudo una mezcla de metales conductores, y su ubicación estratégica en los puntos más altos de las ciudades sugieren una finalidad práctica. Si analizamos estos edificios como sistemas complejos en lugar de simples refugios, la hipótesis de que servían para captar o distribuir algún tipo de energía ambiental se vuelve razonable.
Esta hipótesis funcional se apoya en la observación de los interiores de estos edificios antiguos, que originalmente carecían de sistemas de calefacción por combustión visibles o cableado eléctrico convencional, a pesar de sus dimensiones gélidas. Sin embargo, muchos de ellos cuentan con chimeneas sin rastro de hollín y sistemas de ventilación que parecen diseñados para el flujo de aire ionizado. La posibilidad de que la arquitectura misma fuera una forma de tecnología pasiva es una idea que, aunque incómoda para la ciencia moderna, explicaría por qué se invirtieron fortunas inimaginables en detalles que hoy consideramos superfluos. Estamos ante una ingeniería que integraba de forma total la estética, la función y la energía. La construcción de las exposiciones universales de finales del siglo XIX refuerza esta sospecha de una tecnología superior omitida deliberadamente. En ciudades como Chicago en 1893, se levantaron ciudades enteras de palacios blancos, fuentes eléctricas y maquinaria colosal en apenas un par de años. La historia nos dice que estas ciudades eran temporales, construidas con materiales ligeros como el yeso, pero las fotografías de la época muestran cimientos profundos y estructuras de acero que contradicen la idea de lo efímero. Es más lógico plantearse si estas ferias no fueron en realidad la reapropiación de centros urbanos antiguos, que luego fueron demolidos para borrar el rastro de su origen. Al examinar la logística de la época, el misterio se profundiza en cada archivo consultado. Para construir un solo edificio como el Capitolio de los Estados Unidos o el Museo del Hermitage, se habrían necesitado miles de artesanos altamente cualificados, canteras funcionando a pleno rendimiento y una cadena de suministros impecable. Sin embargo, encontramos estas obras maestras en regiones que apenas estaban siendo colonizadas o que se recuperaban de guerras civiles devastadoras en ese preciso momento. La discrepancia entre la precariedad de la vida cotidiana reflejada en las crónicas y la opulencia tecnológica de los edificios públicos sugiere que existía una desconexión entre el ciudadano común y el origen de estas estructuras. Un patrón inquietante es el uso masivo de la iluminación eléctrica en estas estructuras, mucho antes de que la red eléctrica comercial fuera una realidad para el público general. En las fotografías de las ferias mundiales, vemos palacios iluminados por miles de bombillas con una intensidad que hoy requeriría plantas de energía masivas y transformadores de alta potencia. La explicación oficial habla de generadores de vapor temporales, pero la eficiencia y la escala de esa iluminación sugieren una fuente de energía más limpia y estable. Podría ser que estos edificios estuvieran utilizando la energía del éter, una teoría física ampliamente aceptada en la época y posteriormente descartada de los libros de texto modernos. Nikola Tesla y otros inventores contemporáneos hablaban abiertamente de extraer energía de la atmósfera, un concepto que encaja perfectamente con el diseño de las agujas y cúpulas metálicas que observamos en la arquitectura global. Si esta tecnología era real y estaba integrada en el tejido urbano, su supresión habría requerido no solo la demolición física de muchas estructuras, sino también una reeducación profunda de las siguientes generaciones. El paso del uso de energía libre y ambiental a una energía basada en la combustión y el control centralizado marcaría un cambio radical en la estructura de poder del mundo, ocultando para siempre la verdadera función de nuestra arquitectura antigua y sus propósitos. Incluso los sistemas de transporte de la época muestran signos de una integración tecnológica que no comprendemos del todo hoy. Los antiguos tranvías que recorrían las ciudades del siglo XIX a menudo no mostraban cables aéreos ni motores de combustión ruidosos. Operaban bajo sistemas que hoy calificamos de misteriosos o simplemente experimentales. Al conectar esto con las fachadas enterradas y la uniformidad estética, empezamos a ver un patrón de una civilización global cohesionada que poseía un entendimiento de la física y la arquitectura muy superior al que se nos permite reconocer. La arquitectura no era arte, era la infraestructura de una sociedad con capacidades técnicas que hoy hemos perdido por completo. La transición hacia el siglo XX trajo consigo una simplificación drástica de la arquitectura, conocida como modernismo. Se nos enseñó que el minimalismo era una evolución estética, pero desde una perspectiva crítica, parece una renuncia a una tecnología que ya no sabíamos cómo mantener o que se decidió ocultar. Los nuevos edificios perdieron sus agujas, sus cúpulas y sus proporciones matemáticas sagradas, convirtiéndose en cajas funcionales de hormigón y vidrio. Al mismo tiempo, los registros de las grandes construcciones anteriores empezaron a volverse vagos, y los nombres de los arquitectos originales fueron reemplazados por figuras que, en muchos casos, no dejaron planos detallados ni bocetos originales tras de sí. Cada una de estas estructuras monumentales que sobrevive actúa como un dispositivo de memoria que se resiste a ser borrado. La ingeniería de las cúpulas, la canalización del agua en fuentes monumentales y la acústica perfecta de los teatros antiguos sugieren un conocimiento de las leyes naturales que trasciende la simple decoración. Si estas ciudades fueron heredadas y no construidas por quienes las habitaron en el siglo XIX,
la historia de la humanidad debe ser revaluada desde sus cimientos. Estamos ante una evidencia material que no puede ser ignorada por mucho más tiempo bajo la etiqueta de estilo arquitectónico. El patrón es real, es físico y está presente en cada una de nuestras grandes metrópolis modernas. Esta desconexión entre la grandiosidad del entorno construido y la narrativa simplificada de su origen nos conduce necesariamente a examinar el mecanismo del olvido sistemático. Cuando una estructura de poder o un sistema de conocimiento es reemplazado por otro, el primer paso suele ser la reclasificación de la información existente para que encaje en el nuevo marco mental imperante. Lo que antes pudo ser una red global de infraestructura tecnológica empezó a ser catalogado únicamente bajo el prisma de la estética decorativa o el capricho arquitectónico de una élite. En este proceso de transformación, ciertos nombres, regiones y eventos que no servían a la nueva cronología comenzaron a ser omitidos de los registros educativos con una eficacia asombrosa. Un ejemplo elocuente de esta omisión sistémica se encuentra en la evolución de la cartografía mundial entre los siglos XVII y XIX, donde una entidad geográfica colosal parece desvanecerse sin dejar rastro claro. En los mapas de cartógrafos de renombre internacional como Mercator o Blaeu, así como en las primeras ediciones de las enciclopedias británicas, se hace referencia constante a la Gran Tartaria. Esta vasta región, que abarcaba gran parte de Asia Central y Septentrional, era descrita como una confederación o imperio con sus propias banderas, genealogías y centros urbanos de gran importancia logística. Sin embargo, al entrar en el siglo XX, toda mención a esta potencia desaparece de forma abrupta de los libros escolares. El desvanecimiento de Tartaria de los mapas oficiales no parece ser el resultado de una disolución política lenta y documentada, sino que guarda las trazas de un borrado deliberado del registro histórico global. Si aceptamos que esta civilización poseía la capacidad técnica para erigir la arquitectura uniforme que hoy vemos enterrada en lodo, su eliminación del mapa implicaría también la eliminación de su legado tecnológico. Lo que hoy llamamos estilo neoclásico o victoriano podría ser, en realidad, el estilo arquitectónico original de una civilización que fue fragmentada y cuyas ciudades fueron posteriormente reclamadas por las potencias emergentes tras una serie de catástrofes silenciadas por la historia oficial. Para consolidar esta nueva realidad histórica fue necesario que los restos físicos del pasado fueran explicados o, en muchos casos, eliminados sistemáticamente bajo el velo de la necesidad pública y el progreso. Durante el siglo XIX y principios del XX, una ola de grandes incendios asoló los centros neurálgicos de las principales ciudades del mundo, desde San Francisco y Chicago hasta Moscú y Londres. Resulta estadísticamente curioso que estos incendios destruyeran precisamente las zonas con la arquitectura más compleja y antigua de cada metrópolis, dejando el espacio libre para una reconstrucción que, aunque mantenía la fachada monumental, ya no integraba los sistemas tecnológicos originales. Estos desastres urbanos, a menudo atribuidos a accidentes menores o descuidos humanos, funcionaron como un mecanismo de limpieza que permitió a las nuevas administraciones rediseñar por completo la memoria de las ciudades. Al demoler los restos quemados, no solo se eliminaban estructuras físicas, sino también planos, archivos y evidencias de una ingeniería que no se deseaba perpetuar en la memoria colectiva. El patrón se repite con precisión. Tras la catástrofe, la historia se reinicia, los niveles de calle se elevan sobre los escombros y la nueva sociedad se establece sobre las cimas de la anterior, convencida de que ella es la única constructora de todo lo que observa. Incluso los conflictos bélicos de mayor escala en la historia moderna podrían haber servido a este propósito oculto de limpieza arquitectónica y documental a nivel global. La destrucción de bibliotecas, museos y centros de registros durante las guerras no solo fue un efecto colateral de la violencia armada, sino un golpe quirúrgico a la continuidad del conocimiento humano real.